Bueno, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Alejandro Cuevas Ávila y me presento ante ustedes para llevar a cabo la sustentación de mi trabajo de grado realizado para la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana. El proyecto que he desarrollado se centra en un tema de vital importancia y de actualidad en el derecho civil colombiano, especialmente a la luz del auge de las tecnologías y las redes sociales. El título de esta investigación es La responsabilidad civil extracontractual derivada de la exposición digital de menores por parte de sus padres influencers a la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. En ese orden de ideas, es importante determinar qué vamos a tratar en esta sustentación. En primer lugar, vamos a hablar de los objetivos generales y específicos. En segundo lugar, los resultados esperados, la introducción, la pregunta de investigación, la metodología y finalmente vamos a hablar de la matriz de justificación y el primer capítulo. Bueno, en primer lugar, el objetivo general de esta investigación es describir cómo se configura la responsabilidad civil extracontractual derivada de la exposición digital de menores por parte de sus padres influencers ante el periodo de 2012 a 2025 en Colombia. Esto, de acuerdo también con los objetivos específicos, sería importante determinar para alcanzar la siguiente meta, que es básicamente encontrar y describir eh, cómo se podría eh, hacer uso de la responsabilidad civil extracontractual en este aspecto. Para alcanzar esta meta se plantearon tres objetivos específicos. En primer lugar, examinar los elementos constitutivos de la responsabilidad civil extracontractual, que son daño, culpa o dolo y nexo causal. En el contexto específico de la exposición digital de menores por parte de sus padres. En segundo lugar, básicamente es identificar casos y desarrollos jurisprudenciales, tanto nacionales, especialmente de la Corte Suprema de Justicia entre el año 2002 y 2025, como internacionales, que sirvan como punto de referencia aplicables al contexto colombiano. Y finalmente, interpretar las implicaciones jurídicas que se derivan de los perjuicios ocasionados a los menores debido a esta práctica. Eh, la práctica de los influencers, de los padres influencers en redes sociales, que es básicamente divulgar información o contenido multimedia acerca de sus hijos. Ahora bien, es importante determinar cuál es el resultado esperado de la investigación. Y es básicamente que como consecuencia directa de la consecución de estos objetivos, se espera analizar la configuración de la responsabilidad civil extracontractual frente a la exposición digital de menores, buscando contribuir de manera significativa a la reflexión jurídica sobre la protección de los derechos de los niños en entornos digitales. Eh, Estableciendo el resultado esperado y los objetivos generales y específicos de la investigación, es importante determinar la introducción del, de la investigación y del trabajo. En primer lugar, hay que establecer que desde la promulgación de la ley 1581 de 2012, que regula el tratamiento de datos personales en Colombia, hasta el año 2025 se ha presentado un auge significativo de las redes sociales y del contenido multimedia. A raíz de esto ha surgido el fenómeno de los padres influencers, quienes utilizan estas plataformas para compartir aspectos de su vida cotidiana, con fines de monetización o reconocimiento público. Básicamente, en este contexto, es común que los padres incluyan a sus hijos menores de edad, usando como eje, en algunos casos, usándolos como eje principal de su estrategia económica o como medio de interacción. No obstante, aunque esta práctica pueda parecer inofensiva o una manifestación de orgullo familiar, es importante señalar que plantea serios cuestionamientos desde la perspectiva del derecho civil, específicamente la responsabilidad, de la responsabilidad civil extracontractual. La exposición constante y retirada de los niños, niñas y adolescentes en redes genera riesgos ciertos, como la construcción de una identidad digital no consentida, la vulnerabilidad ante usos indebidos de su imagen, el acoso digital y la explotación comercial.
Por ello, la responsabilidad civil extracontractual con sus elementos clásicos, que ya mencioné, que es el daño, culpa, dolo y nexo causal, se erige como el instrumento idóneo para analizar si la conducta de los padres al exponer a sus hijos en redes sociales con fines comerciales o de entretenimiento puede configurar una obligación de reparación de perjuicios ocasionados. Sin embargo, el problema central radica en que, si bien la Corte Suprema de Justicia ha desarrollado criterios sobre la responsabilidad civil eh, o la protección de sujetos vulnerables frente a redes sociales, aún no ha consolidado una línea jurisprudencial clara respecto al alcance de la patria potestad eh, em, cuando ésta se ejerce mediante la exposición digital de los hijos. Esto a su vez plantea la necesidad de determinar hasta qué punto los padres pueden decidir sobre la imagen de sus hijos sin incurrir en responsabilidad por los perjuicios derivados de dicha exposición. Ahora bien, ya estableciendo la introducción de eh, la investigación, es importante establecer cuál es la pregunta de investigación. Considerando el vacío jurisprudencial descrito, la pregunta que guía el presente proyecto de grado es la siguiente. ¿De qué manera la responsabilidad civil extracontractual entre 2012 y 2025 se configura frente a la exposición digital de menores por parte de sus padres influencers, a la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en Colombia? Ahora bien, estableciendo la pregunta de investigación, es importante dar paso a la metodología que se va a usar, o bueno, que se usó para realizar la investigación y presentemente el trabajo de grado. Básicamente, en desarrollo y presentación de los resultados de este trabajo de grado se lleva a cabo bajo una metodología de tipo descriptiva. Mediante mm, este enfoque se busca puntualizar las propiedades y características de la responsabilidad civil extracontractual en un contexto novedoso como es la exposición digital de menores por padres influencers, analizando sus rasgos más importantes dentro del derecho civil y a la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Para seguir o continuar con la investigación, se planteó una matriz de justificación. Básicamente, la justificación de esta investigación se estructura en dos aspectos cruciales. El primero es por qué se justifica aquí y ahora. Básicamente, la investigación se justifica en el periodo 2012 a 2025 debido al auge de las redes sociales y de los padres influencers, lo cual ha generado una práctica creciente de exposición digital de menores. Esta práctica conlleva riesgos significativos, como la pérdida de autonomía del menor, de la construcción de su identidad y la explotación económica indirecta que realiza el padre sobre su hijo o sobre el menor. Actualmente, y como se mencionó previamente, la Corte Suprema de Justicia no ha consolidado una línea jurisprudencial clara sobre la responsabilidad civil extracontractual derivada de estas conductas, lo que constituye un vacío jurídico que deja desprotegidos a los menores en el ámbito de la exposición digital. En segundo lugar, se establece la pregunta de por qué es conveniente o necesario hacerlo. Respecto a la conveniencia y necesidad de abordarlo, es conveniente tratar este tema porque la exposición digital de menores es un fenómeno creciente que puede generar daños reales. Además, es necesario llenar el vacío jurídico existente en Colombia. Esto es vital, ya que la investigación es indispensable para aportar el desarrollo de la responsabilidad civil extracontractual en un contexto donde el avance de la práctica social y tecnología es muchísimo más rápido que las respuestas legales. Así, y de acuerdo a las respuestas acerca de la matriz de justificación, pasamos a la parte del primer capítulo de, del proyecto de grado. Este primer capítulo se titula El conflicto entre la patria potestad y la exposición digital de menores. Este capítulo establece los fundamentos conceptuales y jurisprudenciales necesarios para analizar la responsabilidad civil extracontractual de los padres influencers. El eje central eh,
es la tensión que existe entre el ejercicio de la patria potestad y los derechos de los niños, niñas y adolescentes, especialmente a la intimidad, la imagen y la identidad digital, reconocidos en la Constitución, el artículo 44 y 45 y la Ley 1098 de 2006. A pesar de la existencia de la protección normativa, eh, la Ley 1581 de 2012, 1581 de 2012, eh, aunque protege los datos personales, fue diseñada sin prever la explotación digital realizada por los propios padres bajo el amparo de la patria potestad. Esto implica la necesidad de una interpretación evolutiva, ¿sí? Que articule dicha ley con el régimen de, digamos, de la protección a la infancia, a los niños, niñas y adolescentes. Por consiguiente, el uso comercial de la imagen de un menor plantea la pregunta sobre si la autorización parental puede legitimar una exposición sistemática o si tal actividad configura un riesgo que exige un estándar reforzado de diligencia. Si bien la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia no, como lo mencioné anteriormente, no consolidó una doctrina clara, otras salas han delimitado el ejercicio vital de la patria potestad. Por ejemplo, la sentencia SP 97-92 de 2015 de la Sala de Casación Penal establece que la potestad de los padres de guiar y proteger a sus hijos en la era digital no es absoluta, ¿sí? Y debe respetar la intimidad del menor, advirtiendo que extralimitar este límite puede ser ilegítima irreprochablemente. De manera más reciente y directa, de la Corte Constitucional, en la sentencia T 245A de 2022, se pronunció sobre un fenómeno denominado el parenting, que es básicamente el uso que realizan los padres de las redes sociales, publicando contenido multimedia de sus hijos. La Corte reconocía sus riesgos y elevaba sobre esta práctica el interés superior del menor como criterio imperativo para limitar la patria potestad en el entorno digital. En este orden de ideas, la configuración del daño en este contexto exige reconocer sus efectos mmm, inmateriales, latentes y proyectados hacia el futuro. La exposición puede afectar la identidad digital no consentida, la intimidad y generar perjuicios psicológicos o sociales al menor. Asimismo, la determinación del nexo causal debe recurrir a la teoría del riesgo creado o la causalidad adecuada, estableciendo la relación entre la conducta de los padres, que sería la publicación continua con fines económicos o de entretenimiento, y los riesgos previsibles derivados del rastro digital. Finalmente, la imputación de responsabilidad surge cuando la conducta parental se aparta de los límites legítimos de la patria potestad. El uso comercial de la imagen del menor, que prioriza intereses económicos ajenos a su bienestar, puede constituir un abuso del derecho, ¿sí? Esta conducta podría calificarse como un tipo de culpa grave o incluso una conducta dolosa, especialmente si hay previsibilidad del daño. Es decir, si el padre podría determinar que la información o el contenido multimedia que está publicando podría llegar a generarle un daño al menor. Mm, Básicamente, según este contexto, se debe imponer la necesidad de un estándar de diligencia reforzado, según el régimen civil. En conclusión, este primer capítulo sienta las bases para argumentar que la instrumentalización comercial del menor o, eh, o no solamente comercial, sino por fines también recreativos o de entretenimiento, vulneran la protección al menor.
y por ende pueden llegar a ser indicios suficientes para presumir la existencia de un daño inmaterial bajo la óptica de la responsabilidad civil, más específicamente la responsabilidad civil extracontractual. Muchas gracias.